tal? Buenas noches, amada iglesia. Es un gusto que podamos pasar un tiempo juntos delante de su palabra. Te animo a que te prepares, a que ahí juntes tu familia, hagas a un lado toda distracción y podamos tener un tiempo juntos delante de su palabra. Quiero que podamos orar para comenzar, así es que vamos a hacerlo en este día. Señor, gracias. Gracias te damos por este tiempo, por este día. Te pedimos, habla a nuestras vidas, Señor, y haz todo lo que quieres hacer. Y principalmente que podamos oír y responder a tu voz, Señor. Gracias, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, la semana pasada le estuve compartiendo algo acerca de vida devocional y vimos la primera parte de cómo Jesús nos habla a venir delante de Él, tomar el yugo, de caminar con Él como un compromiso y aprender de Él, ¿sí? Hoy quiero continuar con esta parte de vida devocional y quiero hablarte de ministrar a Dios. Aquí hay algo importante. Dios nos ha llamado con la totalidad de nuestra vida y es con la totalidad de nuestra vida que nosotros podemos acercarnos a Él y Dios nos llama a servirle a Él, a ministrarle a Él. Entonces de eso se trata. Y yo quiero que me acompañes al libro de Ezequiel capítulo 44 versos 15 y 16 y nos dice lo siguiente: mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mí, a mi mesa, para servirme y guardarán mis mandamientos. Aquí la escritura nos habla de cómo Dios llamó a un grupo, a una de las tribus, la tribu de Leví, los levitas, para que pudieran ministrar al Señor, ¿sí? Esto es una figura de lo que es el sacerdocio y cada creyente, Dios nos ha llamado a ser esos sacerdotes que podemos ministrar a nuestro Dios, ¿sí? Pero, ¿qué significa la palabra ministrar? Porque algunas veces podemos oír esta palabra y pensar en algo muy raro, pero Dios, cuando habla de ministrar, principalmente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, significa servirle, ¿sí? Cuando venimos a Cristo, Él ahora es nuestro Señor y nuestro Salvador, y Dios nos ha llamado a servirle, a servir a sus planes, a servir a sus propósitos, y esto significa que Dios nos llama a atenderle regularmente, como cuando alguien atiende una mesa con esmero. Así Dios nos llama a atenderle, a cuidar de lo que Él desea hacer, ¿sí? Y bueno, lo primero que Dios quiere hacer con nosotros es que podamos acercarnos a Dios. Y la Biblia nos dice en Santiago 4, verso 8, nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, Dios nos habla y nos llama a acercarnos a Él, y dice la Escritura que Él se va a acercar a nosotros. Mi amado, lo que más necesitamos es más de Dios en nuestra vida, y nos acercamos a Él para conocerle, como les decía la semana pasada, aprendiendo de Él, y también para servirle en su santuario. Como vemos aquí en la porción que le leí del libro de Ezequiel, Dios llamó a esos sacerdotes a que vinieran delante de Él, a que le sirvieran, a que se sentaran a la mesa delante de Él. Ahora, esto es algo que lo vemos en el Antiguo Testamento, pero también lo vemos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la Biblia nos muestra que la intención de Dios siempre fue que todo el pueblo fueran esos sacerdotes que se acercaran a Dios. Y la Biblia dice en Éxodo 19, versos 5 y 6, dice: ahora pues,
Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Entonces, Dios planeó, no solo en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento, que el pueblo de Dios fuera un reino de sacerdotes. ¿Quién es un sacerdote? Es aquel que ministra a Dios. Cuando le estoy hablando acerca de vida devocional, le estoy hablando que podamos entender que hemos sido llamados a ministrar a Dios. Esta es nuestra función principal. Y necesitamos nosotros entenderlo. Y así como, por ejemplo, la tribu de Leví fue apartada para servir al Señor, así también nosotros hemos sido llamados para servir al Señor. Y esto es algo muy importante, ¿sí? En el Antiguo Testamento, los levitas tenían que hacer diferentes funciones dentro de lo que es el tabernáculo y toda esta parte. Y tenían que hacer varias cosas, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora cómo aplica esto en cada uno de nosotros. Y su función principal era ministrar a Dios, pero también ministrar al pueblo, ministrar a otros. En la porción que le leí en Ezequiel, dice aquí, el primer énfasis que Dios pone, dice es que se acercarán para ministrar ante mí. Hemos sido llamados a estar en la presencia de nuestro Dios. Dice, entrarán a mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Esto es algo importante. Nuestro primer llamado es a estar delante del Señor, a entrar en su santuario, a entrar en su presencia, ¿sí? Y a poder sentarnos a la mesa con el Señor para todo lo que Él ha preparado. ¿Cómo sucede esto? Cuando entendemos a qué hemos sido llamados, cuando entendemos que con la totalidad de nuestro ser, Dios nos ha llamado a servirle, ¿sí? Y después, en primer lugar, ministramos a Dios de esta manera. Pero otra función que tenían esos sacerdotes es que después de haber estado en el templo, después de haber estado en ese lugar, tenían que salir y entonces ministrar al pueblo, ¿sí? Tenían que salir y estar ahí con el pueblo y poder mostrarles qué era lo que Dios quería y qué era lo que Dios deseaba hacerles. De alguna manera les facilitaban que ellos pudieran acercarse a Dios, que pudieran discernir lo que Dios quería para cada uno de ellos. Lo puede leer en todo este capítulo de Ezequiel, en el 44 y de todo ese capítulo, y lo puede ver, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede en el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que Dios quiere y cómo Dios nos habla en el Nuevo Testamento? La Biblia entera nos llama, nos muestra, por ejemplo, que la iglesia, toda la iglesia es llamada ese real sacerdocio. Primera de Pedro, capítulo 2, verso número 9, nos dice, más ustedes, más vosotros, más cada uno de nosotros, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. La Escritura nos dice que fuimos adquiridos como por precio de sangre, por lo que Cristo Jesús hizo en nuestra vida, y es entonces que dice que Él nos ha llamado para anunciar sus virtudes. ¿A quién? A todo un mundo que está en tinieblas. Entonces, hemos sido llamados a esto, ¿sí? Ahora, cada creyente, ¿verdad? De manera individual, pero también de manera colectiva, somos llamados esos reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1, verso número 6 nos dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Nos habla de una autoridad que Dios nos ha dado como hijos suyos. ¿Para qué? Para ministrarle, para servirle, para servir a Dios y para servir a otros. Pero ¿cómo es que podemos hacer esto? La única manera que podemos hacerlo es cuando entendemos
la importancia de estar delante de su presencia. Cuando entendemos que Dios nos ha llamado a acercarnos a Él y a poder primero ministrarlo a Él. Un creyente que no ministra a Dios no puede ser efectivo ni con su vida, ni con su familia, ni con otros. Entonces, tenemos que entender que lo primero es acercarnos a Él, ¿sí? Y bueno, de esta manera poder entrar. ¿Cómo es que podemos entrar delante de la presencia del Señor? Por la sangre de Jesucristo. Hebreos capítulo 10, verso número 19, dice así que, hermanos, mediante la sangre de Jesucristo tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. Oh, por medio de lo que Cristo Jesús hizo, por medio de su sangre, tenemos plena libertad de entrar delante de su presencia como sacerdotes. Entonces tenemos que aprovechar esto, mi amado. Tenemos que aprovechar esta oportunidad que Dios nos ha dado. Ahora, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes presentaban sacrificios de animales y de otro tipo, pero en el Nuevo Testamento la Biblia habla que nosotros hemos sido llamados a presentar sacrificios espirituales a nuestro Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 2, verso número 5 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces la Escritura nos habla de esto que tenemos que hacer. Esos sacrificios espirituales lo vamos a ver ahorita adelante, pero es nuestra oración, es nuestra vida misma, es todo lo que hacemos nosotros para Dios. Ahora, de la misma manera que en el Antiguo Testamento un sacerdote tenía dos funciones, ministraba a Dios y ministraba a otros, en el Nuevo Testamento nosotros hemos sido llamados a ministrar a Dios y ministrar a otros. Jesús nos lo dijo de esta manera, nos dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es lo primero, como sacerdotes hemos sido llamados a amarle con todo nuestro ser. Y este amor tiene que ser más que palabras, sino con la totalidad de nuestro ser. Entonces, primero ministramos a Dios, pero también hemos sido llamados a amar y a ministrar a otros. Así como el sacerdote primero entraba al templo y al tabernáculo y ministraba a Dios, luego salía y ministraba al pueblo. Así también nosotros, Dios nos ha llamado a estar en su presencia para entonces salir y ministrar a otros. Hay principalmente tres áreas donde Dios nos ha llamado a ministrar a otros. Primero, mi familia, tu familia. Mi amado, la familia es nuestra primera iglesia a la que tenemos que ministrar y a la que tenemos que proveer para sus necesidades. La Biblia nos dice que el que no provee para los suyos, sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, nos dice Primera de Timoteo 5:8. Entonces, Dios nos llama a ministrar a nuestra familia primeramente. Y esto es algo importante. Una vez que hemos estado en la presencia de Dios, salimos, o más bien de estar en ese tiempo, entonces amamos a nuestra familia ministrándole, sirviéndole. Otra área donde también ministramos a nuestro prójimo es amando a la familia de Dios, a la familia de Cristo, ¿sí? Gálatas 6:10 nos dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Dios nos ha llamado a ministrar también a otros en su pueblo, a su iglesia. Dice la Escritura que mientras tengamos oportunidad, que busquemos oportunidad de servir, de amar a otros, de ayudar a otros, sí, que especialmente a los de la familia de la fe. Entonces, es muy importante, ¿sí? Si estamos ministrando a Dios, también tenemos que ministrar a otros. Y yo te pido que busques oportunidades de ministrar a otros creyentes.
Ya lo sabe, estamos haciéndolo a través del banco de alimentos, ayudando a otros en medio de su necesidad, pero también puedes ministrar a otros por medio de una llamada, un saludo, una oración, poderle decir, oye, estoy orando por ti y que de veras lo hagas. Y esto es algo importante. Otra manera como ministramos a otros, o Dios nos ha llamado a ministrar a otros, es a los no creyentes. Es aquellos que no conocen a Cristo. ¿Cómo? Anunciándoles el Evangelio, por medio de la ayuda social también, por medio de la gran comisión. La Biblia nos llama, nos dice que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Dios nos ha llamado a anunciar el Evangelio, a predicar el Evangelio. Mi amado, no guardes silencio. Si tienes oportunidad y si no, busca la oportunidad de hablar la palabra de Dios, de mostrar el amor de Dios a los no creyentes. Esto es algo importante. Entonces, el triple ministerio sacerdotal, vamos a ver esto. La Escritura nos habla acerca de esto y algo importante es que tenemos que ofrecer antes de recibir, porque muchas veces podemos acercarnos a Dios para recibir, pero un sacerdote se acercaba primero a ofrecer para luego poder recibir. ¿Cómo es esto? El sacerdocio del creyente ministra a Dios con su propia vida. Nuestra propia vida es la ofrenda. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su propio cuerpo como sacrificio santo y agradable a Dios. Entonces la Escritura nos habla que lo primero que tenemos que ofrecer delante de Dios es nuestro cuerpo, nuestra vida, ¿sí? Y cuando habla de nuestro cuerpo, por ejemplo, la Biblia dice que somos el templo del Espíritu de Dios. Entonces, yo me acerco delante de Dios para ofrecer esos sacrificios espirituales, como primeramente con mi vida, mi cuerpo, mi mente, ¿sí? Presentándonos delante de Dios con esmero, enfocándonos en lo que Dios quiere y también nuestra voluntad, rindiéndola al Señor. Entonces, esta es una manera como yo me acerco a Dios. Primero, con mi vida, con lo que soy. Ahora yo soy la ofrenda y me acerco a Dios de esta manera. Lo que también la Biblia nos habla, como ya les decía, es de esos sacrificios espirituales. Y dice Primera de Pedro 2:5, y también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Y de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. ¿Sí? Es por lo que Cristo hizo con cada uno de nosotros que podemos acercarnos delante de Dios y ahora ofrecer esos sacrificios espirituales. Como ya les decía, ya no es el sacrificio de animales, sino ahora con nuestra vida, con lo que somos, de alguna manera ofreciendo alabanza y adoración a nuestro Dios. Hebreos nos dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Ahora hemos sido llamados a ofrecer esos sacrificios espirituales por medio de nuestra alabanza y adoración delante de nuestro Dios. Entonces, como sacerdotes ministramos a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con nuestras palabras, ofreciendo esos sacrificios espirituales y también ofreciendo lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. La Escritura nos habla en el libro de Filipenses cómo las ofrendas que traían para la obra de Dios eran como olor fragante delante de Dios. Nos dice Filipenses capítulo 4, versos 18 y 19. Pero todo lo he recibido, dice Pablo, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor
fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi amado, nuestra vida devocional, nuestra adoración incluye lo que tenemos. Yo no puedo decir al Señor, Señor, te doy mi vida, te doy alabanza con mis labios, pero no te doy de lo que tú me has dado. No, mi amado. Cuando Dios nos llama a hacer esto, nos llama con la totalidad de nuestro ser, y eso incluye lo que tengo. En este momento la Escritura nos muestra cómo a los filipenses, ¿verdad?, les estaba dando gracias y les estaba diciendo, sus ofrendas han sido como olor grato, sacrificio, un sacrificio espiritual, aunque era algo material, pero estaba haciendo algo grato a Dios. ¿Por qué? Porque de esta manera la obra de Dios avanzaba. Entonces, de esta manera, como sacerdotes, tú y yo hemos sido llamados a honrar a Dios con nuestra vida, pero también con lo que tenemos, ¿sí? Dice Proverbios 3, nos habla, versos 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí la Escritura dice, honra a Dios. Un sacerdote es aquel que honra a Dios con lo que tiene. Con eso que le ha dado, presentamos delante de Dios primicias, presentamos delante de Dios ofrendas. Y esto, dice la Escritura, que de esta manera le honramos. Y la consecuencia, ya que hemos ofrecido, primero ofrecemos y luego recibimos. ¿Qué es lo que recibimos? Dice, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando un sacerdote honra a Dios con lo que tiene, lo que sucede también es que Dios nos bendice y Dios suple nuestras necesidades. Ahora, aquí hay algo importante. Una manera o hay varias maneras como expresamos nuestro amor y nuestra devoción por Dios como esos sacerdotes. Una de ellas, que es muy importante, es la oración. Y en este tema voy a tratarlo con mayor amplitud hacia adelante, así es que no voy a entrar mucho en esto, pero cada vez que nosotros nos acercamos a Dios en oración, estamos expresando nuestra devoción, nuestro amor por Él, y estamos siendo entendidos que hemos sido llamados a ministrar a su presencia, ¿sí? Esto es algo importante. Dice, vamos a leerlo en en Oseas 14, verso 2. Dice, llevad con vosotros palabras de súplica, volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Qué tremendo, le estaba diciendo, acérquense a Dios en oración, acérquense a Dios en acciones de gracias. Mi amado, cuán importante es que nos acerquemos a Dios y le digamos, gracias Señor, gracias por lo que has hecho, gracias por tu amor y por tu misericordia, en alabanza, en adoración. Mi amado, la adoración es importante, pero la adoración es con la totalidad de nuestro ser. Dios nos ha llamado a hacerlo esto. Ahora, en este sentido, expresamos ese amor y esa adoración, ese servicio a nuestro Dios en tres maneras: individualmente, familiarmente y congregacionalmente. Hemos sido llamados personalmente a acercarnos a Dios, hemos sido llamados como familia a acercarnos a Dios y hemos sido llamados como iglesia a acercarnos a Dios. Y por eso es importante estos tiempos como los que estamos teniendo delante de su palabra. Le hemos llamado a tiempos de oración en los grupos de WhatsApp. Le hemos estado llamando a estos tiempos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo personalmente, familiarmente y congregacionalmente. Esto es algo importante. Ahora, la oración es algo fundamental y como ya le decía, lo voy a tratar con más amplitud posteriormente. Pero también hay una manera como expresamos nuestro amor a Dios y nuestra devoción por Dios, y es una manera como lo ministramos a Él. La Biblia nos dice que hemos sido llamados a entrar en su presencia. Hay una manera de entrar en su presencia que es muy importante para la vida de un creyente. ¿Cuál es?
cuando estamos delante de su palabra, la Biblia. Y esto es algo importante. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, para que nosotros podamos permanecer con fe, es importante oír a Dios. Y la manera principal como tú oyes a Dios es por medio de la Biblia. Con que el Espíritu Santo trayendo revelación a nuestro corazón. Entonces esto es algo importante, ¿sí? Además que cuando estamos delante de su palabra nos alimenta y nos edifica, ¿sí? Una vez que hemos oído la palabra de Dios, la palabra nos alimenta, nos edifica y nos consuela. Esto es algo muy importante. Cuando estamos delante de su palabra, tú vas a ser alimentado con la palabra de vida. Por eso es importante, como esos sacerdotes hemos sido llamados a entrar a su presencia, hemos sido llamados a abrir la Biblia, a cerrar la puerta, y me refiero a hacer a un lado toda distracción y abrir la Biblia y leerla, para que te alimente, para que te edifique y también para que te consuele. Yo sé que ahí hemos pasado por situaciones muy complicadas en estos días. Mi amado, recibe el consuelo de Dios por medio de su palabra, ¿sí? La Escritura nos dice que esta palabra fue escrita para nuestra consolación, para que tengamos consolación por medio de las Escrituras. Ahora, mi amado, algo muy importante: Dios nos ministra a través de su palabra, pero también Dios nos ministra a través del Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu Santo siempre van juntos, ¿sí? Y algo importante es que Dios nos ha llamado a tener comunión con el Espíritu Santo. No se trata, como sacerdotes, no se trata nada más de decir unas palabras a Dios o de leer algo, sino de tener comunión con Dios. No se trata de estar con un libro, sino con una persona, con el Espíritu Santo. Y necesitamos entender esto, ¿sí? Como ya le decía la vez pasada, que hemos sido llamados, 2 de Corintios 13:14 nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Una gran bendición que tenemos en nuestra vida es cuando estamos delante de la palabra, pero también cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, porque la comunión con el Espíritu Santo traerá consuelo, traerá vida, ¿sí? Y es importante, la Escritura nos habla de ser llenos del Espíritu Santo. Dice Efesios: sed llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y nos habla acerca de andar en el Espíritu. Entonces, resumiendo, terminando todo esto, mi amado, hemos sido llamados como sacerdotes a estar delante de su presencia, a ministrar a Dios y a ministrar a otros. Yo quiero animarte. Una manera como esto sucede es cuando practicamos, escucha bien, practicamos la vida devocional. Cuando entendemos que yo he sido llamado como sacerdote, todo creyente es un sacerdote que ha sido llamado a estar en su presencia, como ya lo decía al inicio, a estar delante de Él, dice la Escritura, a ministrar ante mí, delante de mí, ¿sí? Y dice: y entrar a mi santuario, acercarse a mí para acercarse a mi mesa para servirme y guardar mis ordenanzas. Léalo otra vez. Entonces la Escritura nos habla, y en todo esto dice: ustedes tienen este privilegio de acercarse a mí, y una vez que se han acercado a mí, entonces vayan y ministren a otros, a tu familia, a los creyentes, a los no creyentes. Esto es algo importante. Yo quiero terminar orando. Vamos a terminar orando y quiero animarte a practicar la vida devocional. Señor, gracias te damos por este tiempo. Te pedimos que esto que has hablado en nuestros corazones nos ayudes a ponerlo en práctica. Hemos sido llamados a ser esos sacerdotes
que ministran a Dios y ministran a otros, Señor. Pero no podemos hacerlo si no nos acercamos a tu presencia. Ayúdanos a acercarnos en oración, en adoración, en tiempo en tu palabra, Señor, y poder disfrutar de todo lo que tienes preparado. Gracias, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, ha sido un gusto estar con ustedes. Te recuerdo, el domingo nos vemos a las 10 de la mañana con nuestra reunión en línea. Te recuerdo de nuestro banco de alimentos. Los domingos estamos recibiendo todos esos alimentos para poder el mismo domingo mandarlo a las familias en necesidad de la iglesia. Entonces te animo de 9 a 1:30, 2 de la tarde que vengas y traigas esos alimentos, y de esta manera amamos al prójimo. También te animo a que honremos al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Aquí en el video aparecen las maneras de dar. Te animo a que lo hagas. Como ya decía en esta porción, ministramos a Dios con lo que tenemos, y de esta manera podemos ayudar a que el reino de Dios avance, a que la obra de Dios continúe. Entonces te animo a que lo hagas ahora mismo, mi amado. No dejes ni un día más. Ahora mismo manda ahí tu diezmo, tu ofrenda, que de esta manera nos ayuda con todos los retos que tenemos como iglesia. Les enviamos un fuerte abrazo. Te animamos a que compartas este mensaje con otros. Y bueno, pues nos vemos el domingo. Dios les bendiga. Gracias.